¿Qué es el diálogo en narrativa? El diálogo es la reproducción escrita de las palabras que los personajes intercambian en una obra narrativa. Se presenta mediante el uso de guiones o comillas y tiene como objetivo principal representar las voces individuales dentro de la historia. No se trata únicamente de escribir lo que alguien diría en la vida real, sino de construir una interacción que parezca natural, verosímil y que al mismo tiempo sirva a la trama y al desarrollo de los personajes. Un buen diálogo tiene ritmo, intención y propósito. Es una herramienta narrativa poderosa que puede revelar el carácter, profundizar los conflictos, acelerar la acción o incluso ofrecer pausas reflexivas. Es mucho más que solo hacer hablar a los personajes. Es una manera de contar a través de sus voces. ¿Por qué es tan importante el diálogo en narrativa? El diálogo es uno de los recursos más versátiles en la narrativa. Aporta dinamismo, rompe con la exposición continua, da ritmo y permite mostrar en lugar de explicar. En lugar de decir estaban enojados, el diálogo puede mostrarlo de manera efectiva con una simple línea cargada de tensión. Funciones del diálogo en la narrativa. El diálogo cumple distintas funciones. 1. Caracterización. El modo en que un personaje se expresa revela rasgos profundos de su identidad, su nivel educativo, su personalidad, sus emociones y hasta su historia. Las palabras que usa, sus silencios, errores o ironías construyen una voz única que le permite al lector conocerlo más allá de lo que es narrado en el texto. 2. Avance de la trama. Los diálogos bien escritos no son solo ornamentales, permiten que la historia se mueva hacia adelante. A través de una conversación puede estallar un conflicto, revelarse un secreto o tomar una decisión. El lector avanza junto con los personajes a medida que estos hablan y se confrontan. 3. Ambientación y contexto. El diálogo puede transmitir información sobre el entorno sin interrumpir la acción, a través de expresiones regionales, referencias culturales, formas de saludo o temas de conversación. El lector se sitúa de manera natural en un espacio o época concreta, sin necesidad de explicaciones largas o descripciones del narrador. 4. Tensión y conflicto. Los diálogos suelen ser el terreno donde los personajes confrontan deseos opuestos, esconden intenciones o desnudan sus emociones. Una frase cortante, una pausa significativa o una ironía puede generar un choque latente. El conflicto en la historia muchas veces se manifiesta o se intensifica por lo que se dice o por lo que no se dice. 5. Fluidez narrativa. Los intercambios verbales aportan dinamismo o variedad al texto, alternando con la narración descriptiva o reflexiva. Evitan la monotonía y le dan al lector un respiro. Además, permiten mostrar sin explicar, facilitando una lectura más ágil y entretenida sin sacrificar profundidad ni contenido narrativo relevante. 5 consejos para escribir buenos diálogos. Aquí te ofrecemos 5 tips que pueden ser útiles a la hora de escribir tus diálogos. 1. Escucha cómo habla la gente, pero no imites todo literalmente. La naturalidad no consiste en copiar al pie de la letra lo que hablan las personas de nuestro entorno, sino recrearlas con intención literaria. Las repeticiones, los titubeos, los rodeos son comunes en la vida real, pero en el texto deben dosificarse. 2. Dale una voz única a cada personaje. No todo el mundo habla igual. Un adolescente, un abogado, una persona tímida o un estafador tienen diferentes formas de expresarse. Piensa en el contexto sociocultural, el estado emocional y el propósito comunicativo de cada uno. 3. Evita los diálogos explosivos forzados. Si los personajes dicen cosas que ya saben solo para informar al lector, el resultado es artificial. Por ejemplo, como bien sabes, mamá murió hace 3 años y desde entonces tú y yo no nos hablamos. Es mejor algo como 3 años y recién ahora te acuerdas de llamarme. 4. Usa verbos de habla con moderación. Evita el abuso de verbos decorativos como exclamó, interpeló, vociferó, que pueden resultar innecesarios si el contexto ya transmite la emoción. Usa mejor dijo, preguntó, respondió, que suelen pasar desapercibidos y no distraen al lector. 5. Aprovecha el subtexto.
Lo más interesante de un diálogo muchas veces es lo que no se dice, la tensión, la ironía, la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, que puede enriquecer mucho la escena. Retos al escribir diálogos y cómo superarlos. Existen distintos retos que pueden surgir a la hora de escribir diálogos. Aquí te ofrecemos algunos de ellos y la forma en la que se pueden superar. 1. Todos los personajes suenan igual. Uno de los errores más comunes al escribir diálogos es que todos los personajes parecen tener la misma voz, como si fueran el autor disfrazado con distintos nombres. Esto resta credibilidad a la historia y borra las diferencias individuales. Para evitarlo, es fundamental conocer bien cada personaje, cómo piensa, qué palabras usa, qué temas evita, cuál es su trasfondo cultural y emocional. Cuando un personaje tiene una voz propia, el lector puede reconocerlo incluso sin que se mencione su nombre. 2. El diálogo suena acartonado o poco realista. ¿Alguna vez has escrito una conversación que, al releerla, suena forzada o artificial? Es más común de lo que parece. Aunque el diálogo literario no debe copiar el habla cotidiana al pie de la letra, sí debe parecer natural. Una buena técnica es leerlo en voz alta. Si al hacerlo notas que algo no suena bien, probablemente necesite ajustes. También puedes grabarte leyéndolo y escucharlo como si fueras un espectador. Así detectarás frases que no fluyen o que suenan demasiado elaboradas para ser creíbles. 3. Se siente como un relleno. Cuando los personajes hablan solo para ocupar espacio o para decir cosas obvias, el diálogo pierde fuerza. Cada línea deberá cumplir una función concreta, revelar un rasgo del personaje, aportar una nueva información, crear tensión o hacer avanzar la historia. Si no hace ninguna de estas cosas, probablemente puedas eliminarla sin que el texto pierda nada. En narrativa, menos es más y cada palabra cuenta. 4. Uso excesivo de marcas de diálogo o descripciones entre líneas. A veces, en el afán de guiar al lector, se abusa de palabras como dijo, respondió, exclamó o se añade una descripción detallada tras cada intervención. Si el diálogo está bien construido, muchas veces no será necesario aclarar quién habla ni cómo lo hace. Confía en el ritmo y la voz de los personajes. El lector agradece la fluidez y la sutileza, especialmente cuando puede deducir por sí mismo lo que está ocurriendo sin que se le subraye todo. 5. Dificultad para equilibrar lo que se dice y lo que se muestra. Es fácil caer en la trampa de escribir diálogos cargados de explicaciones o frases que lo dicen todo literalmente. Sin embargo, muchas veces un silencio, una mirada esquiva o una pausa dicen más que un discurso completo. Alternar el diálogo con acciones o gestos breves permiten que la escena respire y gane profundidad. No todo tiene que expresarse con palabras. El subtexto, eso que los personajes piensan pero no dicen, puede ser más potente que la línea más elocuente. Escribir buenos diálogos es un arte que se perfecciona con práctica, lectura atenta y escucha consciente del mundo real. No se trata solo de reproducir voces, sino de dar vida a los personajes, revelar lo no dicho y construir relaciones auténticas en la ficción. Un diálogo bien elaborado no solo atrapa al lector, sino que lo hace partícipe de la historia, como si escuchara tras una puerta entreabierta. Dedicar tiempo a pulir este aspecto narrativo puede marcar una diferencia profunda en la calidad y fuerza de tus textos.